Saúl que trae la palabra hoy en esta tarde. Hermanos, si ustedes me dan un aplauso a mi hermano, yo me regreso a mi casa, hermano. ¿Por qué no se lo da más fuerte? Porque es para Dios. ¿Alguna vez has pensado en esto? En tu llamado, en tu propósito. O cuando estás a punto de llegar a tu propósito, siempre el enemigo se levanta en forma de tormenta, porque no quiere que atiendas el llamado, porque no quiere que llegues al propósito que Dios tiene para ti. Entonces se levanta el enemigo y dice: no, porque si atiende el llamado, va a tocar muchos corazones, va a traer muchas almas a la presencia de Dios. No, porque cuando llegue a su propósito, va a ser un cambio grande. Entonces el enemigo siempre va a tratar de levantarse en forma de una tormenta. Y podemos verlo a lo largo de todos los llamados que Dios hace, a lo largo de toda la Biblia. A toda la gente que llama, antes de que llegue el llamado llegaba una tormenta. Antes de que llegara el propósito llegaba una tormenta. Porque siempre que el Señor haga un llamado o estés a punto de llegar a tu propósito, se va a levantar el enemigo en forma de tormenta. Y antes de continuar, te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar para poner esto en las manos de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre Santo, hoy venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por lo que vas a hacer el día de hoy, por lo que has hecho y lo que harás, Señor, lo que hiciste. Te pedimos que bendigas este lugar y a las personas que están aquí, Señor. Manifiéstate, Padre, haz algo lindo en sus corazones, Señor. Levántate en este lugar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre, que nos dé sabiduría y discernimiento para comprender tu palabra, y no solo comprenderla, sino ponerla por obra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que nos envuelvas en tu atmósfera celestial, que envíes ángeles que cubran este lugar, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo, y todo espíritu inmundo y demonio que quiera venir a perturbar a la congregación, a los niños, que sea atado y echado a lo más profundo del abismo, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, somos tus hijos, es tu palabra, es tu momento. ¿Ha pasado que tú empiezas a acercarte más a las cosas de Dios? Te dan algún cargo en la iglesia, empiezas a meterte más en su presencia y te empiezan a ocurrir cosas. Se me descompuso el carro, se me descompuso el refrigerador, el abanico, me caí, me corrieron, me enfermé. Siempre se levanta algo cuando tú te vas acercando a la presencia de Dios. Amén. Hay algo en medio del llamado y del propósito, y es esa tormenta. Lo vemos desde el Génesis, cuando Dios llama a Adán a habitar con él, a habitar con su presencia. Vemos el llamado y vemos el propósito claramente: habitar con su presencia. Y no vemos que la humanidad llega a su propósito hasta que llega nuestro Señor Jesús, porque habíamos sido apartados de la presencia de Dios. Pero todos tenemos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Y Jesús te da la capacidad de entrar y habitar en la presencia de Dios. Allí está el llamado y el propósito. La tormenta fue el enemigo levantándose, tratando de apartarte a ti de la presencia del Señor. Luego, en el llamado que se le hace a Noé, el Señor le dice que construya un arca. Si han leído la historia de Noé, el Señor les dice que construya un arca, y Noé empieza a construir el arca y les dice que es porque se aproxima un diluvio. Pero la gente no le cree, porque nunca en la historia de la humanidad había llovido. Nunca había llovido, todos lo miraban como un loco. Pero Noé había atendido el llamado de construir un arca, porque su propósito, a los que han leído la Biblia, era preservar la vida. Amén. Y hoy el Señor le está diciendo a alguien aquí: no importa que no te crean, no importa que se burlen de ti, si yo te hice un llamado, es para que lo hagas. Tú sigue construyendo el arca, no importa que la gente diga: no, eso no va a pasar. No, tú sigue construyendo el arca, tú atiende el llamado que te ha hecho el Señor. Amén. Luego lo vemos en el llamado de José. ¿Han leído la historia de José? El Señor le da un don espiritual y le empieza a revelar cosas por medio de sueños. Ese es el llamado de José. Ustedes saben cuál era el propósito de José. José llega a ser el gobernador de Egipto, y no solo salva a Egipto, sino que salva a su familia. Y de ahí, de esa familia, surge el pueblo de Israel. Ese era el propósito de José.
preservar la vida de su familia para que de ahí surgiera el pueblo de Israel. Amén. Y es que cuando el Señor llega a una vida, no solamente te salva a ti, salva a toda tu familia. Si el Señor te ha llamado, no es solamente para salvarte a ti, es para salvar a toda tu familia. Y no se queda ahí, porque el Señor quiere salvar a todo tu linaje. No solamente eres una persona, eres un linaje entero. Si el Señor te ha llamado y te está dando un propósito, es para que abarques a toda una generación, es para que llegues a todo un linaje. La cosa no se va a quedar nada más en ti, tú eres un linaje entero. Amén. Porque el propósito de Dios abarca a toda tu descendencia. No sé si tú alcances a verlo de esa manera, pero si el Señor te llamó, no solamente te está salvando a ti, está salvando a toda tu familia. Yo sé que muchos de aquí lo pueden comprobar. Tía, el Señor no solamente la salvó a usted, ha traído a toda su familia. Sandra, el Señor no solo te salvó a ti, ha traído a toda tu familia. Y así muchos. El Señor no solamente te salvó a ti, ha traído a toda tu familia y la va a seguir trayendo. Amén. Yo quiero que repitas conmigo: no soy solo yo, mi descendencia será bendita. Otra vez: no soy solo yo, mi descendencia será bendita. Amén. Y es que tus hijos van a caminar con la presencia de Dios, y asimismo tus nietos y los hijos de tus nietos, y así todo tu linaje va a caminar bajo la bendición del Señor. Amén. La tormenta que se levanta para José en medio de su llamado y su propósito es que sus hermanos comenzaron a odiarlo. Es que nadie le creía a José. Lo tiraron en un pozo, lo golpearon, lo vendieron, lo acusaron, lo metieron a la cárcel y duró 13 años. Esa fue la tormenta de José. Pero él llegó a su propósito. Amén. Y es que no sé si entiendas lo que está pasando aquí, pero el Señor quiere decirte: si tú estás atravesando una tormenta, es porque ya viene el propósito. Si tú estás atravesando una tormenta, es porque el propósito está muy cerca de tu vida. Si tú estás atravesando esa tormenta, estate tranquila, porque el Señor va a llegar a tu vida y te va a dar tu propósito. Amén. Lo mismo en el llamado de la reina Esther. La Biblia me enseña que Esther era muy hermosa, que fue elegida como reina. Dios pone esa gracia ante los ojos del rey para con Esther. Ese fue su llamado, su belleza. Espiritualmente hablando, también el Señor le ha dado a muchos de ustedes un espíritu muy hermoso, precisamente que tiene gracia ante los ojos de todos. Amén. El propósito de Esther, si has leído la Biblia, es interceder por todo el pueblo judío y salvarlos. Nuevamente vemos que preserva la vida. Y la tormenta que se levanta en el llamado y el propósito de Esther es que había un hombre que quería aniquilar al pueblo judío. Estaba dispuesto a todo para matar a todo el pueblo judío. Y Esther se arriesga y entra ante la presencia del rey sin ser llamada. No sé si sabías, pero antes, si el rey no te llamaba y tú entrabas, había un castigo. Probablemente te iban a decapitar, te iban a matar, si el rey no te llamaba. Pero Esther se puso a ayunar, Esther se puso a orar, intercedió por el pueblo judío y entró ante la presencia del rey. Y dice la Biblia que halló gracia ante sus ojos. Después de atravesar esa tormenta, Esther cumple con su propósito. Amén. Siempre que haya una tormenta es porque el Señor tiene para ti un propósito, y el enemigo no va a querer que tú atiendas el llamado. Se levanta una tormenta es porque el Señor viene a llamarte. Se levanta una tormenta es porque ya vas a llegar a tu propósito. Y esa tormenta es el enemigo diciendo: no quiero que llegues porque sé que vas a cambiar muchas vidas. No quiero que llegues porque sé que el Señor te va a usar. Amén. Verás, hay una historia que a mí me impacta mucho en la Biblia y quiero que me acompañes a ella. Se encuentra en Marcos capítulo 5. Acompáñame. Marcos capítulo 5. Cuando lo tengas, di amén, levanta la mano. Marcos capítulo 5, en el verso 1. ¿Lo tienes?
y vamos a ir desglosándolo poco a poco. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, está hablando del Señor Jesús, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. No pierdas este capítulo, lo vamos a seguir leyendo. Aquí vemos dos cosas, y la primera es que vino al encuentro. De una u otra manera, él sabía que tenía que tener un encuentro con el Señor. Y hoy el Señor quiere tener un encuentro con alguno de ustedes. Amén. La segunda cosa que notamos es que dice que estaba siendo oprimido por un espíritu inmundo. Esa es la primera característica de este hombre, que estaba siendo oprimido por un espíritu inmundo, un demonio. En el verso 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Este hombre no tenía un hogar, al menos en esta parte de la historia. Este hombre no tenía un lugar. Estaba habitando entre los cementerios, entre los sepulcros. Estaba rodeado de muerte. Estaba en un desamparo total y en un abandono. El gadareno se encontraba completamente solo. En el verso 4 dice, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía dominar. Esto me habla del trato que tenían las personas para con el gadareno. Lo trataban como un animal, lo trataban de contener, de dominarlo. Imagínate esa situación, querían tenerlo encadenado. En el verso 5 dice, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Qué triste era la situación de este hombre gadareno. Estaba solo, estaba abandonado, era temido, era maltratado, era oprimido. Probablemente tenía un espíritu de autolesión y suicidio, porque dice que se lastimaba con las piedras. Verso 6 dice, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. Y es que Legión es una cantidad enorme de demonios. Yo quiero que te imagines, si un demonio puede desestabilizarte financieramente, mentalmente, sentimentalmente, espiritualmente, ¿cuánto daño te podría hacer una legión de demonios? Porque imagínate el sufrir de ese hombre gadareno, el descontrol total que tenía, la inestabilidad mental. Estaba siendo oprimido por una legión de demonios. En el verso 10 dice, y le rogaba mucho que no lo enviasen fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. En el verso 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo esos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Vemos aquí que sí era un espíritu de autolesión y suicidio, porque lo primero que hicieron al salir del muchacho fue ir y quitarse la vida en el mar. ¿Por qué no lo había hecho con el muchacho, con el gadareno? Porque Dios tenía un propósito para su vida. Si Dios te ha guardado de situaciones de muerte, es porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Si el Señor te ha librado de una enfermedad mortal, es porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Si el Señor te sacó de algún lugar, de las drogas, del alcoholismo, de los vicios, es porque el Señor tiene un propósito para tu vida. Amén. 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué había sucedido. Verso 15 dice, vienen a Jesús
y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión. ¿Cómo estaba? Dice, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y tuvieron qué? Tuvieron miedo. El endemoniado había sido libre, estaba vestido, estaba sentado y en su juicio cabal. Ya no estaba dando voces como loco, ya no estaba siendo oprimido, había sido libre y había tenido una restauración. El llamado había llegado al gadareno, amén. Pero dice que le tuvieron miedo cuando lo vieron ahí sentado. Y es que a veces el mundo te va a tener miedo, iglesia, porque vienen y dicen, hey, el que era borracho ya no es borracho, el que era drogadicto ya dejó las drogas, el que era narco ya no vende, amén. El que era un golpeador ahora es un padre ejemplar, es un buen esposo. El que estaba enfermo ahora es sano. El que no valía nada ahora vale la sangre de Cristo. No sé si estás entendiendo, pero el que no valía nada, el que estaba perdido, el que estaba condenado, ese eres tú. Pero ahora eres un hijo de Dios y vale la sangre de Cristo. Eres un hijo de Dios y vale la sangre de Cristo. Y el Señor tiene un propósito grande para ti. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. En el verso 16 dice, y le contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y los cerdos, y comenzaron a rogarle, que dice, que se fuera de sus contornos. Le tenían miedo al poder de Dios, iglesia, santo. Cuando el mundo te vea y vea lo que hizo el poder de Dios en tu vida, probablemente tenga miedo. Algunos van a tener mucho miedo y te van a decir, mejor vete, no me quiero juntar contigo. Van a ver a la iglesia y van a decir, iglesia, vete de ese lugar, porque van a ver que aquí entran los enfermos y salen sanos. Van a ver que aquí entran una persona en depresión y sale gozosa, y van a decir, no, váyanse. Van a ver que entra un matrimonio roto y sale restaurado, entra una familia cambiada. Van a ver muchos milagros saliendo de la iglesia y no van a creer que estamos aquí. Es normal su miedo y van a decir, váyanse, saquen esa iglesia de aquí. Pero no nos podemos ir, no nos podemos ir hasta que Dios traiga libertad a todo este lugar, y no nos vamos a ir hasta que la presencia de Dios traiga libertad no solo a la iglesia, a todos los vecinos que nos están escuchando. No nos vamos a ir hasta que el Señor traiga libertad a sus vidas. Amén. Aleluya. En el verso 18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. El gadareno, que había sido libre, quería agradecerle al Señor de alguna manera y le decía, déjame seguirte, Señor, déjame ir a donde tú estás yendo. Verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí estaba el llamado del gadareno, y yo creo que el Señor ha tenido misericordia de muchos de los que estamos aquí, amén. De todos los que estamos aquí, el Señor ha tenido misericordia. Y el Señor le está diciendo a alguien hoy, ya le contaste a la gente lo que hice contigo. Ya le contaste a la gente cómo restauré tu matrimonio. Ya le contaste a la gente cómo traje a tus hijos aquí a mi presencia. Ya le contaste a la gente cómo te quité esa enfermedad. Ya le contaste a la gente cómo sané tus heridas de tu corazón, esas que arrastrabas desde el pasado. Ya se lo contaste a la gente. El Señor te está diciendo, ve a los tuyos y cuéntales las maravillas que yo he hecho en tu vida. Amén. En el verso 20, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho el Señor Jesús con él. Y todos, ¿qué dicen? Se maravillaban.
allí estaba el propósito. Él estaba siendo un testimonio viviente del poder de Dios. Llegó su llamado y lo atendió, y después caminó hacia su propósito. Amén. Su propósito era declarar el poder de Dios en su vida, porque a donde quiera que él caminaba, la gente decía: él era el que estaba endemoniado, el que se lastimaba solo, él era el que estaba loco, estaba dando gritos, él era el que estaba abandonado. Pero yo entiendo que si dice: ve con los tuyos y cuéntale las maravillas que yo he hecho contigo. Este hombre regresó con su familia. Imagínense la impresión que tuvo la familia al verlo restaurado. Imagínate la impresión que tiene tu familia cuando llegues y seas una criatura diferente, que seas una criatura nueva. Amén. Pero yo te pregunto, ¿qué tuvo que pasar para que el gadareno atendiera ese llamado? ¿Qué tuvo que pasar para que el llamado llegara hasta el gadareno? Porque el gadareno vivía en los sepulcros, estaba abandonado, estaba oprimido, pero mientras él estaba allí, algo estaba pasando del otro lado del mar. Mientras tú estás aquí, algo se está generando en lo espiritual. Amén. Muchos hemos leído esta historia, pero jamás lo habían notado, y quiero que me acompañes ahí mismo en el libro de Marcos, pero un capítulo atrás. Capítulo 4, verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35. ¿Lo tienes? Marcos 4, 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y respondiendo la multitud, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Te explico, el Señor Jesús llevaba todo el día enseñando, llevaba todo el día haciendo milagros, pero en este verso dice que tenía algo que hacer, tenía un encuentro que tener. Amén. Ellos estaban en un sitio y Jesús les dice: hay que cruzar el mar. Hay que cruzar el mar, el lago, y llegar al otro lado, porque tengo algo que hacer. El Señor Jesús tenía que tener ese encuentro con el gadareno. Verso 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca de tal manera que se anegaban. En este punto el llamado venía hacia el gadareno y se levanta una tormenta, porque cuando el Señor te va a hacer un llamado, siempre el enemigo se levanta en forma de tormenta porque no quiere que atiendas el llamado. El gadareno estaba a punto de ser llamado por el Señor Jesús, pero antes de su llamado se levanta esta tormenta. Verso 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, está hablando del Señor Jesús, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y cuántas veces hemos estado en esa tormenta y nos asustamos y pensamos que estamos muriendo, que vamos a caer, que ya nada nos va a poder levantar, y le decimos: Señor, ayúdame porque voy a morir, Señor, ayúdame porque estoy sufriendo? Y el Señor te dice: tranquilo, tranquilízate, porque esta tormenta solo es símbolo de que ya vas a llegar a tu propósito. Esa tormenta que tú estás atravesando solamente está ahí porque estás a punto de llegar a tu propósito, porque el Señor está a punto de hacerte un llamado fuerte. Amén. Verso 39. Y levantándose reprendió a los vientos y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Cuando esa tormenta llegue, si el Señor Jesús está en tu barca, en tu corazón, en tu vida, no tienes por qué tener miedo. El enemigo ya vio que el Señor va a hacerte un llamado, por eso está ahí esa tormenta. Pero tú no tengas miedo, porque Jesús va a calmar esa tormenta. Tú no tengas miedo, porque si el Señor está en tu corazón, si el Señor está en tu vida, el Señor le va a decir a esa tormenta: cállate, detente. El Señor le va a decir a esa enfermedad: vete de su vida. El Señor le va a decir a ese problema: sal de su vida, porque yo tengo un llamado que hacer, porque tiene un propósito que cumplir. Amén. No solo es para salvarte a ti, te lo repito, todo tu linaje
es salvo cuando Jesús llega a tu vida. Y es que imagínate que tú aceptas al Señor Jesús y traes a tus hijos, porque hay una promesa: cree en el Señor Jesús y ¿qué? Y toda tu casa. Amén. Entonces, cuando esa promesa pase a tus hijos y tus hijos crean en el Señor Jesús, ¿qué va a pasar? Que va a ser salvo él y toda su casa. Y esa promesa se va a ir recorriendo de una manera que todo tu linaje tiene que ser salvo en el nombre del Señor Jesús. No solo te estás librando tú, el Señor salva a tus hijos, a tus nietos, y toda tu descendencia va a empezar a caminar bajo la gloria de Dios, bajo la bendición de Dios. Y el enemigo no quiere eso, porque no eres solo una persona, eres todo un linaje. Repite conmigo eso: no soy una persona, soy un linaje entero. Amén. Verso 40 dice: y les dijo, ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús tiene el control total. Amén. Dilo conmigo: el Señor tiene el control total. Otra vez: el Señor tiene el control total. Si el enemigo se levanta en forma de tormenta, estate tranquilo, porque Jesús va a calmar esa tormenta y va a traer bonanza a tu vida. Bonanza es una calma total, donde no hay olas, donde no hay viento, donde no hay nada que te perturbe, porque el Señor Jesús calma esa tormenta. Oprimido, estaba siendo maltratado, estaba abandonado, estaba solo, estaba lastimado. Y muchas veces nosotros somos ese gadareno. Pero ¿sabes algo? Que el Señor Jesús te ama tanto que tú no tienes idea. ¡Gloria a Dios! Estaba a punto de pasar. Él estaba en su sufrimiento, en su abandono, en su opresión. No sabía que Jesús lo amaba tanto que atravesó una tormenta literalmente para llegar a hacerlo libre, hacerle un llamado y darle su propósito, para sanarlo y darle su propósito. Y nosotros muchas veces somos ese gadareno. No sé por lo que estás atravesando, por lo que estás pasando. Quizás es una situación leve, quizás es una situación difícil. No sé por lo que ya pasaste. Porque no solo la tormenta llega cuando se te va a hacer un llamado, también llega cuando estás a punto de cumplir tu propósito. Probablemente tú ya pasaste por esa tormenta y el Señor Jesús atravesó esa tormenta para llegar a ti, hacerte libre, sanarte y darte tu propósito. Amén. Yo te voy a contar un testimonio ya para terminar, y es hermoso e increíble, y te lo cuento para honra y gloria de Dios. Amén. 20 años mi familia salió de paseo a un río. Estaban todos ahí nadando, divirtiéndose, pasando el rato. No estaba profunda el agua. Iban mis tías, mis tíos, unos hijos de una tía. Solamente estaban pasando el rato. Y cuando ya iban a salir, algo sucedió. La arena que estaba debajo del agua comenzó a abrirse. Algo pasó, algo estaba sucediendo en ese momento. Ellos cuentan que empezaron a hundirse, pero no entendían lo que pasaba porque el agua no era profunda. Sin embargo, todos comenzaron a hundirse y cuentan la desesperación. A día de hoy hay traumas con ir a un río o salir a una alberca, precisamente porque ellos iban a morir en ese día.
Ellos cuentan la desesperación de no poder respirar y querer salir y no tener nada a lo que aferrarse. Un tío toma a uno de los niños pequeños y lo arroja a la orilla del río para salvarlo. Y después empieza a ayudar a los demás. Los empieza a sacar de uno por uno. Se sumerge, saca a mi mamá, saca a mi tía. Después salen ellos. Y al final nadie murió, todos salieron con vida. Y tú te preguntas, sí, pero ¿por qué me estás contando esto? Bueno, porque esta familia estaba a punto de dejar de existir. El enemigo se había levantado contra ellos. Quizá ellos no comprendían por qué estaban atravesando por ese suceso, esa tormenta. Y el enemigo sí sabía, porque el enemigo sabía que venía un llamado. Dios no le permitió hacer nada con ellos. De igual modo que los demonios hasta salir del Gadareno se fueron y se suicidaron. Porque el Señor guardó al Gadareno, el Señor los estaba guardando a ellos, porque tenía un propósito para ellos. Esa era su tormenta. Pero ¿sabes por qué? Porque Él ya los había elegido. Porque donde nosotros solamente veíamos una familia con herencias de maldición, de enfermedad, perdición, muchas cosas, desesperanza, el Señor veía propósito. Repite conmigo: Dios ve propósitos en mí. Amén. Y hoy el Señor, cuando estaba haciendo esta predicación, me mostraba lo que vio aquella vez. Y no te hablo de una visión como las que a veces me dan. Y lo digo para honra y gloria de Dios. Quiero que volteen a ver a esa mujer. Tía, ¿puedes levantar la mano? La hermana Sonia. Dios la sacó en aquella ocasión del río porque la ama, sí. Pero también porque cuando Él la miró, vio un propósito. Eso fue hace 20 años. Y cuando Él la vio, ya la había visto como líder, ya la había visto como maestra, ya la había visto adorando. Gloria a Dios. Ese hombre que está ahí, tío, ¿puedes levantar la mano, por favor? El hermano Saúl. Dios lo libró porque lo ama, sí. Pero también porque cuando en aquella ocasión cuando el Señor lo vio, no solamente lo vio a él. ¿Qué es lo que te dije, iglesia? Dios no solo te salva a ti, salva a todo tu linaje. Esto sucedió hace 20 años. El Señor lo libró. Hoy en día nos comparte palabra en Casa de Paz. Pero no solo eso, su propósito va más allá. Porque si Él no hubiera salido ese día, el joven que está aquí tocando el teclado no existiría. Y hoy adora a Dios y sirve en la presencia del Señor. Si Dios no lo hubiera librado en aquella tarde, la niña que está ahí arriba, Jimena, que es maestra de niños, no existiría tampoco, porque esto fue hace 20 años. Cuando el Señor lo miró, no solamente lo estaba viendo a él, estaba viendo una descendencia de adoradores. Amén. El Señor no solo te está viendo a ti. El Señor no solo te está viendo a ti, está viendo a toda tu generación, a todo tu linaje, a toda tu descendencia. Y esa mujer que está ahí grabando, la hermana Sandra, Dios la sacó porque la ama, sí. Pero si esa tarde el Señor no lo hubiese sacado, yo no estaría aquí contándote la gloria de Dios. Mi hermana Génesis, que es un testimonio viviente del poder de Dios. Yo espero que
No, yo declaro que un día va a estar aquí, contándole su testimonio de vida. Si el Señor no lo hubiese sacado, ella no hubiese estado aquí, ni yo estaría contándote la gloria de Dios. La hermana Sandra ahí ahorita está sirviendo al Señor en multimedia, pero también ha traído un montón de almas a esta iglesia. Les ha dicho, hey, en Fuente de Vida Nueva está la presencia del Señor. Y lo solemos decir como broma, pero es verdad. Hoy en día somos media iglesia, porque el Señor decidió traer a toda mi familia, a la familia de mi tía, de mi otra tía, de mi tío. El Señor los salvó en aquella tarde porque estaba viendo propósitos a futuro. Eso fue hace 20 años, te repito, imagínate. Porque el Señor hace cosas que no entendemos, porque Él vio cosas que todavía no alcanzamos a ver. Amén. El Señor hace cosas que no entendemos, porque Él vio cosas que todavía no vemos. Dios tiene un propósito para ti y para tu familia. Vamos, repite conmigo. Dios tiene un propósito para mí y para mi familia. Otra vez, Dios tiene un propósito para mí y para mi familia. Vamos a darle un aplauso al Señor. Propósito en mí. Otra vez, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Y en esta tarde yo te voy a invitar a que si tú estás atravesando por una tormenta, vengas a este lugar. Si tú atravesaste por una tormenta, vengas a este lugar. Si tú estás pasando por una situación, vengas a este lugar. Pero no te limites a eso. Si tú sientes venir a este lugar, también pasa. Si quieres atender el llamado que el Señor Jesús está haciendo hoy a tu vida, ven a este lugar.